la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien a continuación nos dará un mensaje de bienvenida y presentará a los expertos que participan en este panel. Agradezco también a nuestros increíbles, extraordinarios ponentes y al público que nos acompaña el día de hoy. Y termino no sin antes resaltar que el acervo histórico diplomático se encuentra negociando con el Archivo del Estado de California la firma del Acuerdo sobre Cooperación Cultural, Preservación y Acceso al Patrimonio Digital, que esperamos sea firmado durante este año. Adelante con el mensaje de la doctora Moreno, por favor. Es un placer estar en la Semana de México en el Capitolio, que desde hace California impulsa de manera decidida. En esta ocasión para México, este espacio se reviste de importancia, debido a que se desarrolla en el marco de las conmemoraciones 2021, en el que el tema de la reconciliación y el perdón vienen de la mano. En ese sentido, me gustaría señalar que los tópicos conmemoración, reconciliación y perdón son consideraciones que forman parte de una mayor, la memoria histórica, como esencia de conocer y reconocer el desarrollo de las sociedades en sus diversas dimensiones. Bajo esa condicionante, conmemorar no solo es recordar, sino hacer una serie de evaluaciones de diferentes hechos que han trascendido en la construcción de las sociedades y naciones que repercuten claramente en el presente y el porvenir de las mismas. Como señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, los pueblos que no saben de dónde vienen, no saben hacia dónde van. En ese sentido, la reconciliación y el perdón coadyuvan a repensar nuestras relaciones y proyecciones con grupos que han sido parte de México y que fueron violentados. En ese tenor, es importante repensar la noción de lo pluricultural, no solo en su esencia, sino en acciones concretas que definan nuestra relación hacia los distintos grupos sociales como son los mayas y yaquis, así como la comunidad china, que fueron sujetos a multiplicidad de agravios. Por lo tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en este marco de las conmemoraciones, trabaja en diversas líneas, en el que busca reflexionar fuera y dentro del país sobre nuestras relaciones con el mundo, ayudando a su fortalecimiento. Finalmente, solamente me resta agradecer a nombre de la doctora Laura Elena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de Amexid, y del mío propio, al gobernador de California y a quienes participan y organizan, por su apoyo para la realización de esta Semana de México en el Capitolio. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias una vez más a todos los que participan en este maravilloso panel, a nuestro público, y comenzamos con el conversatorio. Cedo la palabra al doctor Roberto Breña, del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, quien nos hará el gran honor de moderar este panel. Muy bienvenidos. Disfruten este gran seminario. Muchas gracias. Buenos días. Un poco más temprano en un lugar, un poco más tarde en el otro. Primero agradecer al consulado y a su titular en primer lugar la invitación para realizar esta mesa. Su título es 5 de mayo, Historia Nacional, Americana y Global. Y como verán, por los tres ponentes que van a participar en ella, trataremos de cumplir, digamos, con este título muy ambicioso, pero yo creo que tiene mucho sentido. Sin más preámbulo, voy a darle la palabra en el orden en el que aparecen en el programa, primero a la doctora Erika Pani, después al doctor Arturo Aguilar, la doctora Erika Pani del Colegio de México, después al doctor Arturo Aguilar de la UAP y por último al profesor Geis Bautista de UCLA. Para no quitar más tiempo, tienen 25 minutos más o menos cada uno de ellos para hacer su presentación. Posteriormente nos interesa mucho que ustedes pudieran externar sus preguntas y sus dudas que me van a hacer llegar a mí vía el chat, y la idea es dedicar los últimos minutos de este conversatorio a que los ponentes respondan a sus dudas, preguntas y cuestionamientos. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Erika Pani del Colegio de México, que va a presentar una ponencia titulada El 5 de mayo y la intervención francesa. Adelante, Erika. Muchísimas gracias, Roberto, y muchas gracias a todos
los que nos escuchan. Para mí es un gran gusto participar en esta mesa con los doctores Aguilar y Hayes Bautista, y el haber colaborado con el consulado, con UCIMEX Alianza, para conversar sobre el 5 de mayo, que me parece es una efeméride fascinante, ¿no? Es una fecha que es muy importante para la historia de México, es una fecha que se convierte en una fiesta cívica en dos países, y además es una fecha que nos dice mucho sobre un momento histórico particular, que es un momento muy dinámico, un momento lleno de posibilidades distintas, no solo para nuestro país, para el continente de América del Norte y para, creo, la historia global. Espero convencerlos a lo largo de esta plática. Bueno, como ustedes ya saben, el 5 de mayo de 1862 se lleva a cabo la batalla, la que es conocida como la batalla de Puebla, en la que el ejército invasor francés, ¿no?, vienen a México a cobrar una deuda y deciden quedarse con este proyecto de poner a un emperador austriaco en el trono, con el apoyo de muchos conservadores mexicanos que acaban de perder una guerra civil. Y bueno, frente a la ciudad de Puebla se enfrentan al ejército de Oriente mexicano, ¿no? Puebla es un lugar especialmente estratégicamente importante. Les voy a compartir la pantalla, porque Puebla es la llave del Valle de México. La Ciudad de México, también, como ustedes saben, es una ciudad que es muy difícil de tomar, de sitiar, de tomar militarmente. De hecho, en el siglo XIX esto no sucede. La última vez que la Ciudad de México es tomada a la fuerza es la caída de México Tenochtitlán. Entonces, por eso Puebla representa un lugar estratégicamente tan importante, ¿no? Y el enfrentamiento se va a llevar a cabo en la llanura este de la ciudad de Puebla. El ejército, perdón, está capitaneado por este joven general tejano, Ignacio Zaragoza, que decide enfrentar a los franceses en estos llanos este de la ciudad, donde están los cerros con los fuertes de Loreto y Guadalupe, ¿no? Se enfrenta a un ejército de 4,000 hombres bajo el mando de Charles Ferdinand Latry, conocido en ese momento, yo creo que sobre todo después de la batalla, como un general de los encajes, ¿no? Un hombre poco avesado en estos labores. Y bueno, después de 2 horas y media de un combate muy rudo, el ejército francés abandona el campo de batalla, ¿no? En lo que es básicamente un fracaso. No logra tomar la ciudad, que era un punto clave de su estrategia militar, y el general Zaragoza manda un telegrama al secretario de guerra y al presidente Juárez, en donde dice: el ejército francés se ha batido con mucha bizarría, su general en jefe se ha portado con torpeza, las armas nacionales se han cubierto de gloria, ¿no? Que es esta frase que a los mexicanos nos llena el pecho de orgullo, que se grabó en los billetes de 500 pesos, los que usábamos justo antes de los que circulan ahora, ¿no? Es una batalla, digamos, esta derrota es una derrota importante en el sentido que frustra el avance del ejército invasor, que pensaba que esta expedición a México iba a ser una especie de día de campo en el que iba a avanzar con las poblaciones, ¿no?, arrojándole flores a su paso por este pueblo, digamos, que anhelaba ser liberado de lo que los conservadores describen como la furiosa
demagogia de los liberales, el caos al que va a llevar la Constitución de 1857, etcétera, ¿no? Entonces, esta derrota frente a Puebla es sin duda un cubetazo de agua fría en el sentido de que quizás es una idea equivocada la que tienen los franceses y que han llegado a un país profundamente dividido y que si bien tienen el apoyo de los conservadores, van a enfrentar también una resistencia republicana, patriótica importante. La batalla es muy importante simbólicamente también porque lo que están haciendo las tropas de Zaragoza aquí es derrotar al que se conoce en ese momento como el mejor ejército del mundo. Es un ejército, aquí lo vemos en uno de los cuadros que se mandaron a hacer después de la guerra de Crimea, después de del triunfo de Malakoff por el general McMahon. Entonces, este ejército que no ha sido derrotado desde la batalla de Waterloo, y en este sentido pone, ¿no?, sobre la mesa que esta república supuestamente impresentable, irresponsable, desordenada, que nada más no logra cuajar como Estado-nación moderno, logra derrotar a este ejército más moderno, más profesional, mejor entrenado, supuestamente superior. Y en ese sentido yo diría que el peso simbólico de este es importantísimo. Y yo diría también, y a ver, luego me dirá Arturo si está de acuerdo conmigo, que el hecho de que sea la batalla de Puebla, ¿no?, una ciudad considerada como la ciudad reaccionaria por excelencia, ¿no? Preciosísima ciudad barroca, ¿no? Pero donde hay una iglesia prácticamente en cada esquina, considerada una ciudad reaccionaria, una ciudad levítica, una ciudad que fue un centro de rebelión en contra del gobierno liberal. El mismo Zaragoza, con las presiones de la guerra, etcétera, a pesar de las manifestaciones de patriotismo que le dan los habitantes de la ciudad, del ayuntamiento, etcétera, etcétera, había escrito: esta gente es mala, indolente, egoísta, qué bueno sería quemar Puebla, ¿no? Entonces, esta ciudad levítica es la que, digamos, es el centro de la acción militar en donde se derrota al ejército de Napoleón, además con la participación destacada de las guardias nacionales de los pueblos nahuas de la Sierra Norte, ¿no?, los llamados Zacapuaxtlas. Sabemos que quienes participan en esta batalla de estas guardias nacionales vienen de muchos pueblos distintos, Xochipulco quizás de manera destacada, pero el que les llamemos Zacapuaxtlas también tiene, creo, ahí su chistecito, dado que Zacapuaxtla había sido el pueblo en el que se había iniciado quizás la rebelión conservadora más importante que precede la guerra civil, ¿no? La rebelión en contra del ejército liberal de 1856, y lo que vemos el día de la batalla es estos indígenas, antiguos rebeldes, que se enfrentan al invasor, ¿no? Entonces, el patriotismo por encima de las ideas políticas del proyecto político, pero también la adhesión de poblaciones indígenas a un proyecto liberal y nacional. Esta es una foto de un desfile, yo creo que de, perdón, los 70s. Entonces, creo, ¿no?, que esto explica por qué el 5 de mayo es una fecha que en México celebramos cada año. Militarmente, el resultado, el desenlace es más complejo, ¿no? Es obviamente una victoria importante, pero es una victoria que no se consolida, ¿no? Hay unos combates los días siguientes, Atlisco, Matamoros, donde además desempeñan un papel importantísimo los ejércitos mexicanos conservadores, que impiden que esta derrota se vuelva en una derrota, digamos, final, que el ejército francés hubiera tenido
que replegarse de manera más seria. Incluso podría arguirse que es contraproducente, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que esta derrota obliga a Francia a enviar refuerzos, además refuerzos integrados por estas fuerzas coloniales que tienen una capacidad de fuego más importante, experiencia en estas guerras de conquista. Terminará habiendo 30,000 soldados franceses en México, como les digo, estas tropas más curtidas. Incluso en la Asamblea Nacional vamos a ver a quien en este momento es considerado como un amigo de México, Jules Favre, diputado republicano, opositor obviamente del emperador Napoleón III, que dice, ¿no? Bueno, el honor de la patria está en juego, hay que votar el dinero para poder reforzar la presencia militar francesa en México. Y bueno, la otra consecuencia va a ser este sitio dolorosísimo de la ciudad de Puebla, que va finalmente a caer en mayo de 1863, ¿no? Creo que este cuadro de uno de los pintores franceses que iban con el ejército nos muestra lo terrible que fue este sitio. Y bueno, llegan a la Ciudad de México en junio y un año después entra a la capital el emperador Maximiliano y su esposa, y bueno, el imperio caerá eventualmente, pero caerá en verano de 1867, ¿no? Y bueno, me parece que el 5 de mayo forma parte de este momento, como les digo, muy particular de la historia global, muy dinámico, en el que lo que vamos a ver es una gran turbulencia, pero también una serie de experimentos políticos radicales en el sentido literal de la palabra, no tanto del lado conservador como del lado liberal. Con las revoluciones de 1848, que recordemos significan para América del Norte el Tratado de Guadalupe Hidalgo y un reacomodo geopolítico importantísimo, pero vamos a tener la sensación en este momento de un mundo que se divide en dos. Por un lado, las fuerzas de la democracia, del progreso, del futuro; por otro lado, las de la tradición, las del orden, las de la reacción. Pero que para poder construir un orden en distintos lugares del mundo, vamos a ver a los políticos, a los estadistas, echar a andar experimentos bastante extraños, ¿no? Podemos hablar de la Confederación Sureña en Estados Unidos, podemos hablar del imperio de Maximiliano en México. Y creo que el 5 de mayo nos habla tanto del alcance como de los límites de esta sensación de un mundo dividido, de una batalla épica entre dos posibilidades de ser política para los estados-nación, ¿no? Por un lado, el impacto que va a tener la batalla de Puebla sobre personajes que no necesariamente se ven directamente afectados por ella. En el caso de California, el doctor Geis Bautista nos va a platicar sobre ello, pero vemos a gente como Víctor Hugo, ¿no? Que escribe a los mexicanos diciéndoles, no es la Francia quien nos ataca, y apoyando la lucha republicana en México, ¿no? El gran escritor francés Víctor Hugo, ¿no? Otros republicanos, Edgar Quinet en Francia, exiliado en Bélgica; Pedro Pruneda en España, ¿no? Los diplomáticos latinoamericanos en Washington pidiendo que se implemente la doctrina Monroe, ¿no? Los esfuerzos del embajador, bueno, no es embajador, es ministro en este momento, pero Matías Romero, que despliega una creatividad y una energía y unas prácticas bastante heterodoxas para, una vez que no logra conseguir el apoyo, digamos, en firme del gobierno de Lincoln, buscar aliarse con, sobre todo, los generales republicanos y presionar a Napoleón III para que se salga de México.
al final, este entusiasmo, digamos, este apoyo republicano, también el 5 de mayo nos muestra sus límites, ¿no? Los gobiernos van a optar sobre todo por el realpolitik de mantener, ¿no? En este escenario tan complicado, la estabilidad, ¿no? Para el gobierno en Washington va a ser mucho más importante evitar el reconocimiento de la Confederación Sureña, con quien está, ¿no? Digamos, enfrascado en una guerra civil que para Estados Unidos también va a ser terrible. Es más importante mantener, ¿no? Las relaciones relativamente amistosas con Francia que apoyar a México. Y bueno, la intervención francesa muestra también un momento, yo diría, particular del imperialismo, ¿no? Pensamos que, sobre todo después de que en 1857 la India, ¿no? Después de la rebelión de los sepoys, pasa bajo el control directo de la corona británica, que hay una carrera muy desgastante que al final termina siendo, digamos, creando un mundo de grandes tensiones, de grandes hostilidades, una carrera por el imperio, ¿no? Una carrera por ocupar África, por ocupar Asia por parte de los países, de las grandes potencias europeas. Y lo que vemos con el 5 de mayo, uno, es que América no va a participar, o por lo menos no de la misma manera, no va a ser un espacio abierto a este imperialismo, pero también el proyecto francés es un proyecto que no necesariamente es el del colonialismo de fin de siglo, a pesar de que tiene, ¿no?, muy claro Napoleón III, estos intereses económicos de explotación, esta idea, digamos, de civilización y cultura, hay que ponerle un dique a Estados Unidos, pero está estas posibilidades distintas de crear relaciones de dominio que no son necesariamente las de la ocupación y la explotación directa, que se hacen en colaboración, ¿no? La invasión tripartita a México, les recuerdo, en un primer momento participan Francia, pero también Gran Bretaña y España. Francia colabora con la supuesta gran enemiga, ¿no? La pérfida Albión, en Crimea, en el sureste asiático, y también esta idea de que a través de el dinero, las relaciones comerciales y las comunicaciones, ¿no? En un momento en que cambia la tecnología del transporte marítimo, etcétera, eso es lo que va a unir al mundo, ¿no? Esta idea, creo, mucho menos rígida de lo que significa el éxito de una economía que se globaliza, que lo que vamos a ver a fin de siglo. Y bueno, ahí está, ¿no?, el canal de Suez. Este es un grabado de la inauguración. Y bueno, en el caso de México, esta idea de que México es este lugar privilegiado porque es una especie de puente entre Pacífico y Atlántico, entre Oriente y Occidente, y la idea de que el istmo de Tehuantepec iba a ser otra de estas grandes comunicaciones en una visión, digamos, muy del socialista de los primeros socialistas utópicos, que fueron muy influyentes en Napoleón III y muchos de sus colaboradores, pero que bueno, que ahí iba a poder haber este canal que iba a unir Oriente y Occidente. Entonces creo que el 5 de mayo es un día para celebrar, pero también es una fecha que nos dice mucho sobre la complejidad del mundo en el que se llevó a cabo. Y bueno, muchísimas gracias, y repito, me da un gran gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Erika. Después de esta perspectiva eminentemente global, le doy la palabra al doctor Arturo Aguilar, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su presentación es más la perspectiva nacional y el título de ella es La batalla de Puebla y su legado visual. Adelante, doctor Aguilar. Buenos días
agradezco la invitación a participar en este evento, perdón, y al consulado, a Erika, a Roberto, en esta celebración del 5 de mayo que, bueno, pues la tenemos muy cerca y que permite varias reflexiones. Lo que a mí se me hace muy interesante es que lo podemos ver desde diferentes perspectivas. Una de ellas es precisamente la que me interesa compartir con ustedes, que es el caso de la otra batalla, el nombre que yo le di, la otra batalla, la información que se dio en los medios de comunicación en esa época. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento cuando la información que llegaba a los mexicanos y también a la comunidad internacional respecto a la batalla? Recordemos que eran pocos los medios de comunicación en ese entonces y bueno, el más importante era la prensa. Varios de los periódicos franceses dieron cuenta de la derrota del ejército francés el 5 de mayo de 1862. Y también en México se conoció gran parte del acontecimiento por la prensa, pero especialmente los periódicos ilustrados, las revistas bisemanales dieron cuenta de esta gran batalla que se vio desde distintas formas. Entonces, bueno, quiero compartir con ustedes la pantalla. Voy a presentar a ustedes. A ver, a veces me falla, aunque tengo que... Ok, aquí está. Bueno, como les digo, el título que yo escogí fue La otra batalla del 5 de mayo, la que se dio en los medios de comunicación. Y es interesante revisar que la prensa francesa, y en este caso los periódicos ilustrados, dieron cuenta de cómo se vio la batalla en México. Esta es una imagen de el periódico El Mundo Ilustrado, el arribo de fuerzas francesas a Tejería en 1862. Es interesante porque la prensa francesa siguió puntualmente todos los acontecimientos de la intervención, no solo la batalla del 5 de mayo, sino todos los acontecimientos que tienen que ver con la intervención, lo que ellos conocen como la expedición a México. Aquí, por ejemplo, vemos al ejército francés apostado en un paisaje mexicano con los generales y que se conoció en la prensa, tanto en periódicos como El Mundo Ilustrado, como La Ilustración. La Ilustración también es otro periódico, otra revista que siguió muy puntualmente todo lo que acontecía en México desde antes de la intervención. Podemos decir que desde 1860, 1861, el periódico tocaba temas relativos a México, a lo que sucedía con México, y algunos hemos pensado que desde antes las intenciones de los franceses pues estaba en la prensa, estaba en estos diarios o semanarios que daban idea de lo que era México, que era un país con muchos problemas económicos, políticos, pero que los franceses querían rescatar según la visión de la prensa. Esta imagen es muy interesante porque es la imagen que se tiene después de la batalla del 5 de mayo de 1862 en el periódico La Ilustración. Apareció el 12 de julio de 1862 en esta revista. Y es interesante por varias cosas. Aparece a doble plana en 2 páginas la información sobre la derrota de Puebla. Apareció esta imagen
en 2 meses después, porque la información no llegaba tan rápida a Francia y sobre todo los dibujos tardaban en ser mandados al país, a la redacción de los periódicos, para que se pudieran finalmente pasar a los grabados. Y es interesante porque les digo que aparece una vista de la ciudad de Puebla, aparecen en el centro los cerros, tras las montañas del Popo y el Iztaccíhuatl, que no corresponden exactamente a la orientación que vemos aquí, porque no se tendrían que ver de esa manera como la estamos viendo, pero bueno, los franceses se daban estas libertades. Luego aparece un retrato del general Ignacio Zaragoza y las imágenes del ejército francés después de la derrota. Aquí es interesante, por ejemplo, aquí tenemos un acercamiento de cómo los franceses vieron esta derrota. En el texto y en otras noticias que aparecieron en los periódicos, se justificaba diciendo que los franceses habían perdido por diferentes situaciones. Se dijo incluso, por ejemplo, que el número de mexicanos era el doble de franceses, algo que no era cierto, que los franceses eran 5,000 militares, mientras los mexicanos tenían 10,000 o 12,000 miembros en el ejército, que no correspondía a la realidad y a lo que realmente sucedió en ese momento. Si vemos la imagen, el zuavo francés aparece defendiendo su bandera, pero aparece casi victorioso. No es una presencia de derrota, no es una imagen que nos diga que el ejército quedó abatido, sino al contrario, es una imagen en donde vemos al soldado francés como saliendo de esta hecatombe que tuvieron, pero triunfante finalmente. Y claro, la visión que tenían los franceses era esta. A lo largo de toda la intervención encontramos precisamente este tipo de imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la entrada del general Bazaine a la ciudad de Guadalajara en 1864, 4 de marzo de 1864. Y abonaba mucho a la información que daban precisamente los periódicos franceses, los redactores franceses, de que el pueblo de México recibía al ejército con flores y con beneplácito, porque de alguna manera habían llegado a salvarlos, habían venido al país a salvar de la anarquía, de los problemas políticos que tenían los mexicanos, y la imagen precisamente nos muestra eso. El pueblo se está acercando a los franceses, al ejército, en una celebración que podía decirse ese rescate. Es una salvación que tienen los mexicanos por parte del ejército francés. Entonces, las imágenes que tenemos de esta intervención francesa, la del 5 de mayo, nos dicen mucho cómo se recibió y cómo fue que los mexicanos vieron la intervención francesa. Aquí tenemos, por ejemplo, otra imagen que es muy buena, por otro lado, en términos estéticos, porque es muy fiel a la realidad, a la representación de los tipos mexicanos después del sitio de 1863. Al fondo vemos unos zuavos y en un primer plano vemos a la población mexicana que finalmente aceptó la intervención francesa en 1863. Bueno, ante esto era posible que los periódicos franceses pudieran tener muchas imágenes que hablaban del éxito que tenía la expedición francesa en México, y que la derrota del 5 de mayo no fue realmente una derrota, sino fue pues un tropiezo que tuvieron los franceses en el país. Esto se consiguió porque los talleres de los ilustradores franceses eran muy importantes. Hay varios investigadores que han analizado
precisamente este tema, como Esther Acevedo y otros más, que nos dicen que tenían los recursos y la técnica, además de los suscriptores, para poder tener grandes tirajes e ilustrar con muchas imágenes estos periódicos franceses. Aquí tenemos el taller de la ilustración, en donde trabajaban los artistas de día y de noche, a altas horas de la noche, porque tenían que cumplir finalmente con los encargos de ilustrar las imágenes que se tenían que mandar a la redacción de los periódicos franceses. Bueno, pero ante esto, ¿qué fue lo que sucedió con la visión que tuvieron los mexicanos? La visión que era necesario dar a conocer en las imágenes porque no había muchos medios de comunicación, insisto, en ese momento en México y en el mundo. Y entonces una de las alternativas fue publicar este álbum que se conoce como Las Glorias Nacionales, álbum de la Segunda Guerra de Independencia, que le llaman los mexicanos, y que fue idea de un gran caricaturista, un gran artista como fue Constantino Escalante, que publicó y tuvo la idea de realizar una serie de imágenes que dieran cuenta de la batalla del 5 de mayo y de la intervención francesa en general. Aparecieron por entregas, el precio era muy barato para entonces de 2 o 3 reales. Las imágenes mucho más grandes pues se vendían a un precio mayor, pero que tuvo mucho éxito, como podemos comprobar en la prensa. Bueno, la primera imagen que salió y que anunciaron los periódicos fue esta imagen que se llama Batalla ganada a los franceses en 1862. Es una imagen también muy interesante porque es de gran tamaño, no es una imagen pequeña. Más o menos tendrá una dimensión de 100 por 120 centímetros, que para entonces era muy grande. Y también lo interesante es que se publicó iluminada, acuarelada por artistas que trabajaban, incluso regularmente eran mujeres las que realizaban esta actividad y que pintaban a mano estos dibujos para darle mayor realismo a la escena. Esta imagen, si vemos, muestra el momento en el que el ejército francés es como atrapado por los flancos de las columnas mexicanas. Podemos distinguir las columnas mexicanas por el uniforme de los soldados y también por las banderas que portan los militares. Y al fondo vemos el cerro de Guadalupe con varias indicaciones que nos dan al margen las imágenes. Esto se reprodujo en varias librerías, se vendió en varios establecimientos para dar cuenta de lo que había sido la batalla del 5 de mayo. Pero lo interesante es que el álbum incluyó otras imágenes, otros eventos importantes que además se acompañaron con textos que fueron hechos por escritores. Este es un retrato de Constantino Escalante, nuestro Dumier mexicano. Es un personaje que murió muy joven, lamentablemente, pero que había realizado una labor muy interesante en la caricatura política. Él había publicado muchas caricaturas críticas en el periódico La Orquesta. Incluso se decía que el mismo emperador Maximiliano, cuando estaba en el país, veía las caricaturas de Escalante que le gustaban mucho, aunque lo criticaran directamente a él. Es un personaje realmente valioso para la historia de la gráfica mexicana y que además de realizar las caricaturas también realizó este álbum. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, otra imagen que es la batalla de las cumbres de Aculcingo. Esto es interesante porque regularmente nos centramos en la batalla del 5 de mayo y olvidamos eventos como el que tenemos aquí,
que fueron importantes porque era un poco para medir las fuerzas entre el ejército mexicano y el ejército francés, que el general Zaragoza quiso implementar antes de que llegaran los franceses a la ciudad de Puebla. Esta imagen se encuentra en una colección, que es la colección de la Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la cual ellos sacaron un facsímil, un álbum facsimilar, que no tiene todas las imágenes, pero que es importante para entender cómo vieron los mexicanos en esa época el evento del 5 de mayo y las batallas. Aquí vemos en este paisaje agreste, en este paisaje de montañas, el ejército francés que va serpenteando la subida al altiplano central, y el general Zaragoza, que se distingue al lado derecho de nuestra derecha con el ejército mexicano. La batalla o escaramuza para algunos finalmente no se ganó, se perdió, pero era una manera de medir fuerzas, como dicen algunas crónicas de la época, porque a mí también se me hace interesante los textos que se escribieron, y en un momento voy a comentar de eso, por varios escritores famosos en ese entonces. El escritor Carlos Casarín, por ejemplo, escribió lo siguiente referente a las cumbres de Aculcingo. Él dijo lo siguiente: el digno prólogo del inmortal 5 de mayo, y que los mexicanos lucharon con toda la firmeza que da la conciencia de una buena causa. Luego tenemos, por ejemplo, esta imagen que también es conocida por los historiadores de la imagen y también se utiliza como referente para ilustrar la batalla del 5 de mayo, pero que regularmente no se ve qué fue lo que significó en su época conocer estas imágenes. Los mexicanos conocieron estas imágenes y se dieron cuenta que el triunfo fue importante, que el triunfo fue significativo y que tenían en un líder como era Zaragoza, un personaje importante que supo dirigir al ejército mexicano y que supo finalmente ganar la batalla, que fue importante para el orgullo nacional, como ya han dicho varios investigadores. Aquí nuevamente vemos el Cerro de Guadalupe, el ejército mexicano, no directamente enfrentado en la batalla, pero sí presente por la imagen que podemos ver de la lucha que significó en este momento con los franceses. Bueno, antes de eso me gustaría, por ejemplo, señalar que hubo un texto, el texto también de Pantaleón Tobar, que mencionaba lo que significó esta batalla el 5 de mayo. Y él decía lo siguiente en esta imagen, en su texto. Lo que decía es: la victoria del 5 de mayo es la rehabilitación de nuestra patria ante el mundo entero. Es una aureola de gloria alrededor de nuestra bandera y una mancha indeleble en los anales de Francia. Nunca podrá Napoleón III borrar la nota de infamia que lleva sobre su frente por la injusticia que nos ha invalidado. Y sea cual fuera el resultado de la lucha que se prepara, el recuerdo del 5 de mayo será para aquel tirano un verdadero castigo y blasón de gloria imperecedera para nosotros, que nos atraerá la simpatía y el respeto de todos los corazones generosos. Yo me imagino que cuando se leían estas frases por el público mexicano, el sentimiento de nacionalismo que despertaba tuvo que ser muy importante. No eran cualquier frase la que se decía,
sino comentarios que exaltaban precisamente el patriotismo y la lucha para enfrentar la intervención francesa. Entonces, es importante la imagen, pero también el texto que acompañaba a estas imágenes y estas litografías en el discurso que finalmente se daba a través de ella. Esta es, por ejemplo, otra imagen que no sabemos el orden en que se publicaron porque los periódicos no dieron cuenta exacta de cuándo aparecieron unas y cuándo aparecieron otras. De hecho, se tuvo que suspender la publicación en junio de 1863 porque el ejército francés llegó a la Ciudad de México y no se pudo continuar con la publicación hasta 1867, en que se retoma nuevamente la publicación y empiezan a publicarse estas estampas. Son todas muy importantes y, como les digo, el texto que luego las acompaña en verdad son maravillosos, porque no los puedo llamar de otra manera, muy al estilo romántico de la época, pero también exaltadas de patriotismo, como sucedía en ese entonces. Por ejemplo, aquí Florencio del Castillo narra cómo el general Zaragoza arengó a sus tropas y animó al ejército para que enfrentara a los franceses. Y tiene unas frases que para mí son muy interesantes, son maravillosas, porque hablan precisamente del sentimiento que tuvieron los mexicanos al enfrentar a los franceses. Él dice que en el discurso que el general Zaragoza lanzó a su ejército, finalmente gritó y fueron, lo que dice él, fueron ahogadas por un solo grito que se levantó en toda nuestra línea. Un grito que corrió de uno al otro extremo, como sierpe de fuego, hacía hervir la sangre de entusiasmo. ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Mueran los invasores! Aquellos soldados no podían ser más que héroes. Iban a combatir con los primeros soldados del mundo, pero los nuestros defendían su patria. Entonces, bueno, todo esto fue importante porque el discurso que acompañaba las imágenes daba cuenta precisamente de lo que significó esta lucha entre los mexicanos. Una de las imágenes que para mí me parecen muy significativas es precisamente el asalto que se da en el Cerro de Guadalupe entre un zuavo francés y un soldado mexicano. En el texto se narra el acontecimiento cuando el flanco de los franceses trata de subir a este parapeto y intenta tomar los cañones que estaban defendidos por los mexicanos. En ese momento la tensión y el silencio dice que acompañó a todos los mexicanos y los franceses que estaban en este lugar, y el francés estaba a punto de lanzar su arma contra el cuerpo del mexicano, perdón, que lo único que tenía para defenderse era esta bala de cañón. Y lo que dicen que fue un instante decisivo, porque cualquier error o cualquier equivocación que hubiera tenido el mexicano le hubiera costado la vida. Finalmente le pudo dar con la bala de cañón en la cabeza, cae derribado este francés y los mexicanos consiguen este triunfo. Pero el escritor nos narra que después de eso el mexicano recoge el cuerpo del soldado francés herido en ese momento y se lo lleva a que lo atiendan y que lo curan, porque finalmente, aunque eran enemigos, él no podía permitir que muriera este francés en este enfrentamiento. Entonces, el texto del autor es muy interesante por todos estos datos que nos da y que para mí hablan precisamente de todo lo que significó la batalla y el enfrentamiento cuerpo a cuerpo que entonces imperaba entre los ejércitos de todo el mundo. Recordemos que será
hasta la Primera Guerra Mundial, cuando los ejércitos luchan de otra manera, pero en ese entonces el enfrentamiento y la lucha era cuerpo a cuerpo. Apareció en esta imagen, digo, en esta colección, perdón, el retrato del general Zaragoza, porque, como ustedes saben, él muere a los pocos meses, en septiembre de 1862, por las malas condiciones de salubridad que tenía el ejército mexicano en ese entonces. Y bueno, la lucha que era en condiciones deplorables, Zaragoza muere muy joven, también a los 33 años, un poco como sucedió con Escalante. Se le hacen muchos homenajes. El entierro sucede en el Panteón de San Fernando. Se habla de la biografía de este general que había nacido en Texas, que entonces era parte de territorio mexicano. Y bueno, pues hay todo un reconocimiento al general Zaragoza, que tenían que conocerlo a partir de la imagen, tanto de la fotografía como de estas imágenes litográficas que fueron y circularon ampliamente en todo el país. No sé cuánto tiempo me falte, si tenga todavía tiempo o ya Doctor, cierro. si puede ir preparando su Ok, cierre para darle la palabra al doctor Hayes Bautista, por favor. sí. Bueno, aquí nada más quiero presentar algunas de otras imágenes que aparecieron en el álbum. Esta que es la misma vista de la batalla del 5 de mayo y que tiene otro color porque se hicieron con diferentes tonalidades. Aparecieron incluso réplicas después, como esta de Patricio Ramos, que copió, obviamente, o se inspiró en las glorias nacionales de Constantino Escalante. Esta es otra imagen también que apareció publicada con otra tonalidad, pero es la misma vista de la batalla de los franceses. Aquí tenemos, por ejemplo, un detalle en donde aparece la participación de los generales, de la ubicación del cerro, de los detalles. Y bueno, algunos de los escritores que participaron: Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, Florencio Elme del Castillo, como dije, Casarín, Carlos Casarín y otros. Aquí están otras imágenes, que esta es una que también apareció en el álbum, de la toma de un prisionero francés. Esta que también tiene un texto maravilloso. Yo los invito a que lean el texto porque es un texto exaltado de mucho nacionalismo, que también fue importante porque aquí fue la defensa de la bandera que vemos en esta imagen y que tuvieron los mexicanos al final. Eso es muy importante. Aquí la bandera, un poco el acercamiento y la lucha que se hizo en los mexicanos. Esta es otra que tuvo que ver con el sitio de 1863, el fuerte de San Javier en 1863, que obviamente no era igual que las fotografías que tenemos y que no daban cuenta de la lucha de estos lugares. La batalla de Zitácuaro, que también fue iluminada a mano, en donde participó Vicente Riva Palacio, que lo vemos en el centro, y luego la de la Carbonera, que también fue muy importante porque es un momento en el que triunfan los mexicanos al mando de Porfirio Díaz en 1866. Son todas las imágenes y quiero terminar con una de las frases que también se dijeron en este álbum y que aparece en el texto, en la cual se decía: es un deber nuestro, un deber de mexicanos, recoger y consignar los hechos de esta lucha gloriosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar. Y ahora, para cerrar nuestra mesa, le doy la palabra al doctor David Hayes Bautista de UCLA, y su presentación se titula 5 de mayo, una tradición americana. Adelante, doctor Hayes. Su micrófono, doctor Hayes Bautista, gracias. Sí, a ver.
Ok, a ver. Estos no son míos. A ver, ¿me escuchan? Ah, ok, Sí. muy bien. Muchísimas gracias. Ok. El 5 de mayo, como ustedes han de saber, se festeja mucho por todo Estados Unidos. Pero la pregunta mía había sido toda mi vida, ¿por qué se festeja tanto cuando cada vez que estaba yo en México un día 5 de mayo casi no pasaba nada? Y esa pregunta ahora sí puedo contestar en 30 segundos y luego nada más detalles. Entonces, hay que saber que aunque diga feliz 5 de mayo, que es independencia de México, que no, nadie sabía qué, pues de hecho el festejo como los conocemos aquí no es un festejo mexicano, sino es un festejo con sus orígenes en la Guerra Civil Norteamericana, lo que sorprende a muchos, sobre todo los norteamericanos, porque me han dicho, pero ¿cómo que Guerra Civil Norteamericana? Ustedes acaban de llegar hace como 15 años, ¿no? No tenían nada de presencia. Sí, teníamos presencia. De hecho, la independencia de México fue un paso importantísimo hacia el 5 de mayo aquí en Estados Unidos. Cuando el padre Hidalgo declaró la independencia de México, un poco después decretó de hecho la abolición de la esclavitud, con ese bando aboliendo las castas y la esclavitud, también decretando igualdad de razas en ciudadanía. Como anunció José María Morelos, algo público, el establecimiento del nuevo gobierno, o sea, de la República Mexicana, el cual no se nombran en calidad de indios, mulatos ni castas, sino todos generalmente, aquí la sorpresa, americanos, o sea, del México americano. No fue parte de la declaración del grito de independencia, sino fue una tradición ibérica de derechos de la mujer casada de poder poseer propiedades independientemente de su esposo. Y México no fue el único país. De hecho, casi todas las repúblicas latinoamericanas, al lograr la independencia de España, también en sus constituciones abolieron la esclavitud, decretaban igualdad de razas y daban derechos de propiedad a las mujeres casadas. Eso es importante porque California, como el sureste de Estados Unidos, era parte de la República Mexicana. Así que esos eran los valores constitucionales: la abolición de esclavitud, igualdad de razas, derechos para mujeres. Pero llegó lo que denomino yo el Big Bang latino en California, 10 días que sacudieron al mundo hispanoparlante. Comenzó el día 24 de enero de 1848 con el descubrimiento del oro. Y se habla mucho de los campesinos norteamericanos que atravesaron las grandes llanuras o que doblaron el Cabo de Hornos, pero también hubo efectos poblacionales hispanoparlantes porque los latinos también nos dábamos cuenta de este descubrimiento. Y de hecho, palabra corrió por toda la costa del Pacífico antes de llegar a Estados Unidos. Aquí vemos un grabado de un grano de oro de California. Y llegaban dieces de miles de gentes, dieces de miles caminando por la ruta terrestre, por el Camino del Diablo, utilizado por De Anza en 1774. En su gran mayoría de origen mexicano, pero también llegaban a buque de vela. Aquí un anuncio publicado en San Francisco de California en 1854, anunciando salidas para Guaymas, para Valparaíso, para San Juan del Sur, en Centroamérica, para Valparaíso. Llegaban campesinos de toda América Latina. Pero 10 días después, el 2 de febrero, Estados Unidos se apodera de California del suroeste, pues, el norte de México, por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y eso tuvo efectos políticos. Hubo una explosión demográfica al momento que se cambia de estado de la República Mexicana al Estados Unidos. Y lo importante es que la Constitución de Estados Unidos tenía valores muy diferentes a la Constitución mexicana. Permitía la esclavitud,
mantenía una supremacía blanca. Solamente los blancos tenían derecho a la ciudadanía y al sufragio, y negaba ni la existencia legal a las mujeres casadas. No tenían existencia legal. Bueno, eso no les pareció muy efectivo para los latinos de California, antes ciudadanos mexicanos, ahora tal vez ciudadanos de Estados Unidos. Y delegados latinos asistieron a la Convención Constitucional de California de 1849 y ayudaron a escribir la Constitución del Estado de California. También escribieron una versión en inglés y California entró a Estados Unidos como un estado bilingüe. La Constitución, de hecho, dijo: toda ley, decreto, regulación y provisión, cuales de su naturaleza requieren publicarse, se publicarán en inglés y español. Y español no es un idioma extranjero en California, a pesar de lo que digan. También convencieron a los otros delegados a honrar la abolición mexicana de esclavitud, y California entra como estado libre sin un estado esclavista. Eso desequilibra pues lo del compromiso de Missouri y lleva casi directamente a la guerra civil. También los no blancos, los indios africanos, sus descendientes, podían votar. Aquí vemos una foto del último gobernador mexicano de California, Pío de Jesús Pico. En la foto se le nota a su ascendencia africana e india, pero era ciudadano y podían votar. Y también los derechos de las mujeres casadas a ser dueñas de propiedades. También se incluyó en la Constitución de California. Aquí vemos 7 años después un anuncio puesto por Petra Varela de Rubio, avisando de que ninguno de mis hijos tiene derecho ni autoridad mía para vender la uva de mi huerta, porque yo sola soy dueña absoluta de esta propiedad, no compartida con su esposo, era de ella. Pero ya somos parte de Estados Unidos y nace por primera vez una segunda generación. Se formaban parejas, nacieron hijos. Aquí vemos los nacimientos en el condado de Los Ángeles. Aquí arriba, los nacimientos latinos, que casi se triplicó en 2 décadas después del Big Bang latino. Pero los que nacieron eran muy diferentes de sus padres, en que eran ciudadanos en el momento de nacer y crecieron bilingüe y bicultural. Aquí vemos Reginaldo Francisco del Valle, que como adulto va a fundar UCLA, es otra historia. ¿Qué quería decir ser de segunda generación? Bueno, en primer lugar, se había festejado la independencia de México en California a partir de 1822. ¿Para qué dejar de festejar? Aquí vemos en Los Ángeles otro festejo en 1856, pero ya somos ciudadanos de Estados Unidos, así que agregamos lo del 4 de julio, independencia de Estados Unidos. Se publicaban cantidades de periódicos y como vemos el clamor público, la primera página en español, pero en la segunda página pues salió en inglés, tal cual hacen hoy. Y la política de Estados Unidos le sorprendió a muchos latinos, sobre todo de esclavitud, raza y política, de que Estados Unidos todavía permitía la esclavitud. Así que un periódico en español mandó a un artista a presenciar una venta de esclavos negros en Virginia. Aquí la venta y separación de familia. Y el precio que pagó Estados Unidos para la entrada de California como estado libre fue expandir territorio esclavista a casi todo el país, a fortalecer la ley de esclavos fugitivos, mientras que la Constitución de 1857 se publicó en California, aquí en Los Ángeles, enfatizando que en ningún punto de la República Mexicana se podrá establecer la esclavitud. Y seguía: los esclavos de otros países quedan en libertad por el hecho de pisar el territorio de la nación. Y hubo una rama de la
del ferrocarril subterráneo que iba de Texas, Luisiana, hacia México. También eso lo de negar derecho y sufragio a los no blancos por el fallo de Dred Scott, que se comentaba mucho aquí en español. Aquí un editorial en Los Ángeles, que según la Constitución, los africanos se consideran únicamente como propiedad y jamás podrán obtener la posición de ciudadanos. Y para los latinos de origen indo, afro, oriento, iberoamericano, ¿qué quiere decir? Sin embargo, la Constitución de México, también de reforma, decía, no podrá establecerse distinción alguna civil ni política por razón del nacimiento ni del origen o raza. Así que se mantenía viva la visión constitucional mexicana para los latinos. Bueno, así con todo, ya para 1861, Estados Unidos se estalló la Guerra Civil Norteamericana. Y aquí voy a enseñarles un video, si es que logro hacerlo. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ok, otra vez. En lo de Zoom no soy muy experto. Y aquí tampoco. Ayúdame. Ay, Seda, ¿qué hago? Doctor Hayes Bautista, se lo puede mandar a Juan Carlos Ruiz su video y Juan Carlos Ruiz le ayuda a subirlo con muchísimo gusto. Ay, ay, ay. Si ya lo tienes, Juan Carlos, el no sé. video se lo puede mandar por correo electrónico y de inmediato le ayudamos a subirlo. Con todo gusto, si me lo manda, doctor, o no sé si a ver, en su ok. computadora. A ver si aquí sale. Ah, por fin sale. Ok. Entonces ahora hay que darle compartir. Ok. Que lo tenga abierto. Ay, ay. Ahora sí se ve. Se escucha. Cinco de Mayo is the most popular Latino celebration in the United States. Every year, millions of people celebrate it in venues ranging from small grammar school dances to large commercial fiestas. Yet, in Mexico, the Cinco de Mayo is not widely celebrated as it is in the U.S. So the question is, why is the Cinco de Mayo so widely celebrated in the U.S. when it is not in Mexico? The answer is that the public celebration of Cinco de Mayo was created by Latinos living in the American West, California, Nevada, and Oregon during the dark days of the American Civil War. Wait a minute. Latinos in the American Civil War? What is that all about? During the American Civil War, many Spanish-language newspapers were published in California. In Los Angeles, El Amigo del Pueblo, and for example in San Francisco, El Eco del Pacífico. We can read these Spanish-language newspapers today, and we can hear Latino voices speaking to us from 150 years ago. At times, the voices tell us about Latino daily life, restaurants serving Mexican food, musicians to provide tunes, musical and theatrical performances, births of the next generation, weddings, and deaths. We also hear the voices of Latinos concerned about policy issues that were tearing the United States apart, like slavery and race. When the American Civil War erupted, Latinos supported Abraham Lincoln and the United States against the Confederate slave states who wanted to create a new nation built upon forced labor held in chains. Latinos took up arms against the slave states. Major José Ramón Pico organized 4 troops of Spanish-speaking United States cavalry. But from the very first armed encounter of the Civil War, the slave states rode a streak of luck, winning battle after battle, while the Spanish-language newspapers informed Latino readers of defeat after defeat for the United States Army. And then, things got worse. Taking advantage of Lincoln's preoccupation with the Civil War,
Napoleon III, Emperor of the French, sent his troops marching towards Mexico City to overthrow the constitutional republic headed by President Benito Juarez and install Maximilian of Austria as the Emperor of Mexico, who would then be free to cooperate with the slave states in the rebellion against the United States. But the French troops were stopped dead at the Battle of Puebla, fought on Cinco de Mayo of 1862, and could not reach Mexico City to create a slave state friend south of the border. In California, Nevada, and Oregon, Latinos read the news of the unexpected victory of Cinco de Mayo and immediately began celebrating this first major victory with the Latino music and dances of the American Civil War. And you will notice they did not use mariachi music, for the simple reason that mariachis had not yet been invented. And they did not have dancing Adelitas, as those were to be the symbols of the 20th century Mexican Revolution. Every Cinco de Mayo during the Civil War, Latinos in the American West would gather in great crowds to hear speeches. On this great day of Cinco de Mayo, we remember the power of hope, the power of the people to overcome great odds. And we remember, we've won in the past, and we will win again. They would march in huge parades. Today, we band together to join our brothers and sisters in the fight. Speakers would remind Latinos that they were struggling against both the slave states and their potential ally, the Emperor of the French, Napoleon III. We unite to raise money, people, and any other resources we can spare for Mexico's fight for independence. After the parades and speeches, Latinos gathered in meeting halls and in private houses to renew their energies to stop the slave states and the French in Mexico, using the music and steps they were familiar with. We at UCLA invite you to learn more about the American Civil War origins of the Cinco de Mayo in California, Nevada, and Oregon. We invite you to read about the Declaration of Independence in Spanish, Lincoln's Emancipation Proclamation freeing the slaves in the rebelling states, the shocking assassination of Abraham Lincoln, and the final surrender of the slave states without their slaves. Y por eso festejamos el 5 de mayo. Y para terminar, nada más, ilustrar cómo se festejaba. Aquí, el año después, 1863, el primer aniversario del 5 de mayo se festejó en el campo Calaveritas, aquí en Los Ángeles, en 64. Aquí en Stockton, otra vez 1864, en San Francisco, en el pueblo minero de Hornitos, en el condado de Mariposa, en otro pueblo minero de San Andreas, en el condado de Amador, otro pueblo minero de Sutter Creek, también en el condado de Amador, en Virginia City, de Nevada, en la mina de Nuevo Almadén, al sur de San José. Y se ha festejado el 5 de mayo cada año a partir de 1862, el 5 de mayo aquí en Los Ángeles, sin interrupción, pero se ha perdido la razón. No sabemos por qué festejamos. Se quedó el festejo, pero las razones se han perdido. Así que hemos llevado a cabo nuestro trabajo histórico para rescatar la memoria, la relación entre los valores constitucionales mexicanos
y los valores de Estados Unidos y el papel que jugó México, la batalla de Puebla y los latinos de Estados Unidos en rescatar Estados Unidos de la esclavitud y supremacía blanca. Muchísimas gracias. Estamos festejando a partir de hoy de manera virtual el 5 de mayo. Que viva el 5 de mayo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hayes Bautista. Juan Carlos ya me hizo el favor de, Juan Carlos Ruiz, del consulado, me hizo el favor de enviarme varias preguntas. Se las voy a plantear de acuerdo a quién, si la pregunta tiene más relación con alguno de los temas de cada uno de los ponentes, y curiosamente se ha dividido de manera bastante equitativa. La primera sería para Erika. Si nos pudieras hablar, Erika, o si les pudieras hablar le pudieras hablar a nuestro auditorio. La pregunta es con respecto al nivel de cooperación o el tipo de cooperación que hubo entre los conservadores, que la persona que planteó la pregunta añade conservadores imperialistas y los franceses, ¿no? Porque sabemos que hubo una participación importante de un general conservador en la batalla, pero esto parece haber sido una excepción. Entonces, si le detallas al público, por favor, este nivel de cooperación y en qué consistió exactamente, por favor. Bueno, hay que recordar, muchas gracias, Roberto. El Segundo Imperio Mexicano es en muchos sentidos un proyecto de los conservadores mexicanos en el cual no estaban todos de acuerdo. Tenemos casos, digamos, Miguel Miramón, que en un primer momento decide ofrecer su espada a la República cuando hay, digamos, se concreta la intervención tripartita. El poblano Miguel Negrete, que había sido un general conservador durante la guerra civil, que se pasa del lado de la República porque no va a colaborar con el invasor francés. Pero en el caso de la cooperación militar es muy interesante, porque por un lado tienes a los conservadores, digamos, civiles, que ven en la llegada de este ejército invasor una cosa horrible, ¿no? Las tropas extranjeras en las calles mexicanas, etcétera, pero que tienen cierta confianza de que teniendo un ejército profesional van a poder zafarse de la influencia desmedida que desempeñaban en la política mexicana los hombres de armas, ¿no? Y ahí vemos estas cosas muy, muy sorprendentes, digamos, para los militares conservadores, que se manda fuera a los grandes generales. O sea, Miguel Miramón se va a estudiar tácticas militares a Prusia, y al Leonardo Márquez, que es un personaje además terriblemente controvertido, lo manda Maximiliano, representante personal del imperio del emperador a Tierra Santa. Entonces hay una sumisión por parte del imperio, de los militares conservadores. El único que más o menos se escapa es, yo creo, Tomás Mejía. Y entonces el papel que desempeñan es digamos, participan en la guerra, se mueren de montón, etcétera, pero quienes definen la estrategia son los jefes franceses. Entonces eso crea toda una serie de tensiones importantes. Dentro del gobierno de Maximiliano, los conservadores se van a decepcionar muy pronto cuando Maximiliano y algunos de sus colaboradores liberales optan por, digamos, consolidar la separación iglesia-estado, ¿no? Entonces es un régimen que termina decepcionando a quienes lo fueron a Europa en muchos casos. Hay unos que ya estaban allá, Gutiérrez Estrada, José Manuel Hidalgo, pero que decepciona a quienes más lo anhelaron. Y bueno, muchas gracias por la pregunta. Gracias, Erika. Doctor Aguilar, aquí hay una pregunta con respecto a una de las imágenes que nos mostró, concretamente la imagen del soldado mexicano lanzando una bala de cañón con las manos.
y una persona del auditorio le quiere preguntar que qué tan verosímil es una escena de ese tipo. A mí también debo decir que me parece bastante inverosímil, pero ya veo que no soy el único. Alguien del público quiere saber qué tan verosímil es esa escena y si no tenía que ver más con falta de pólvora por parte del ejército mexicano que el hecho de tomar una bomba con las manos y ser esa la manera de defenderse del ataque de un soldado francés, un suavo en particular. Entonces, nos gustaría conocer su opinión sobre esta escena, básicamente sobre su verosimilitud. Gracias. Ok, sí es una escena real, sí sucedió. Lo que se narra en la escena fue algo que quedó como testimonio de la guerra, porque varios de los que escribieron los textos, por ejemplo, este es el caso de Carlos Casarín, participó en la batalla. No fue nada más un texto que él haya escrito porque se lo contaron o porque alguien le dijo qué fue lo que sucedió, sino porque él directamente participó en la batalla. No estoy tan seguro qué tan cerca estuvo de esta escena, pero lo que él menciona es que los soldados se enfrentaron a esta lucha y él fue testigo muy cercano de lo que sucedió. Entonces lo que narra la escena y lo que narra el texto es algo que fue verídico porque no fue algo que se inventara, quedó como un testimonio que no todas las crónicas recogen de esta lucha del 5 de mayo. Hay varios escritores que han escrito de la batalla del 5 de mayo, pero se centran sobre todo pues en el enfrentamiento del ejército, de la lucha, el papel de Zaragoza, las fortificaciones, etcétera, etcétera. Pero a veces este tipo de detalles no quedan consignados en las páginas de la historia que conocemos comúnmente. Y por otro lado, efectivamente, sí tiene que ver con esta falta de parque, porque lo que dicen ellos es que sí les faltó el parque en algún momento y por eso tuvo que recurrir este soldado a esta bala de cañón con la que tuvo que defenderse. Le pareció lo más adecuado para enfrentar a este suavo francés que estaba a punto de tomar y saltar el parapeto para tomar el cañón y finalmente entrar a este lugar para vencer a los mexicanos. Entonces sí fue cierto y sí tuvo que ver con la falta de armamento de los mexicanos. Muchas gracias, doctor Aguilar. Y ahora tengo una pregunta para el doctor Geis Bautista. Hay una persona del auditorio tiene esta duda con respecto al origen que usted planteó, porque él ha escuchado que existe otro posible origen del 5 de mayo y tiene que ver con un origen tejano. Y básicamente, ¿a partir de qué? Pues a partir de que, como se mencionó, como se mencionó en más de una ocasión, el general Zaragoza era tejano. Entonces, esta persona quiere saber si nos puede decir algo sobre este supuesto origen tejano del 5 de mayo con base en donde había nacido el general Zaragoza. Pues aquí en California bien se sabía que el general Zaragoza había nacido en Texas cuando era territorio mexicano. La diferencia es esto: California, Nevada, Arizona, Nuevo México, Colorado eran estados libres y estaban luchando contra los estados esclavistas. Texas era, pues, estado esclavista. Así que supongo que no se festejaba públicamente mucho lo de la batalla de Puebla. Yo creo que el primer festejo en Texas, fecha desde 1865, cuando ya se había rendido el ejército de los esclavistas Robert E. Lee, y llega el anuncio en Texas de que había
perdido el sur y que los estados quedaban libres. Por eso los negros en Texas festejan el 19 de junio, Juneteenth, es cuando les llegó la noticia. Y fue más o menos por esa época cuando un soldado, y había en Texas soldados latinos confederados, esclavistas. Vi una carta escrita por un soldado latino esclavista a su mujer en San Antonio, que él se daba cuenta que el 5 de mayo los mexicanos en San Antonio habían festejado con sus mejores vestidos, etc. Supongo que tenía que ser el primer festejo del 5 de mayo en Texas. Pero Texas tenía otra historia. Siendo estado esclavista, todavía se altera. Ahí en la Universidad de Texas, en Austin, hay estatuas de los confederados, generales y presidentes y gobernadores confederados. Todavía Texas no escapa su historia. Así que yo no sé a ciencia cierta cuándo comenzaron los festejos de 5 de mayo en Texas, pero fue mucho después que los festejos California, Nevada, Nuevo México, etcétera. Ok, y otra pregunta que acaba de llegar, y se la hago porque es también para usted. Y voy a terminar con una para Erika y para el doctor Aguilar, pero para usted, una persona del auditorio quiere saber cuáles eran los vínculos entre los latinos mexicanos en California en aquella época con los partidos políticos mexicanos, si es que existían vínculos y qué tipo de vínculos eran estos. De hecho, se formaron a raíz de la batalla de Puebla, aquí en California, se formaron la primera red de organizaciones políticas que se llamaban las Juntas Patrióticas Mexicanas. Al principio para recaudar fondos para una espada de honor para el general Ignacio Zaragoza. Pero sorprendidos por el poder que tenían, que podían recaudar fondos, se juntaban cada mes para recaudar fondos para mandárselos las primeras remesas a México, a Juárez, para comprar parque. Y había 129 localidades en California, Nevada y Oregón que formaron una Junta Patriótica Mexicana. Había casi 15,000 miembros. Así que estaban en comunicación constante con el presidente Juárez, con las organizaciones políticas. Cuando, por ejemplo, venció el periodo presidencial de Juárez, ¿qué iba a hacer? Iba a haber elecciones o continuar. Las juntas patrióticas aquí en California pidieron el voto en el exterior para apoyar a Juárez. Pero en fin, Juárez continuó en su silla presidencial. Así había cantidad de conexión. Hasta había californios, o sea, latinos de California que entraron a las filas mexicanas. Por ejemplo, un hijo del general Mariano Vallejo de aquí de California era parte del ejército mexicano y había varios californios que servían de oficiales y su otro hijo era cirujano para el ejército de Lincoln. Así que era para los latinos una sola guerra con dos frentes, frente contra los esclavistas, frente contra los franceses. Muy bien, muchas gracias. Y ya para terminar, una pregunta para el doctor Aguilar y para la doctora Pani. Es la misma pregunta, pero una de las personas en el auditorio quiere saber cuál fue la participación de la mujer en la batalla del 5 de mayo. No sé si Erika quiera comenzar o quieres que comente. Por favor, Arturo. Ok, bueno, la participación de la mujer es importante en el ejército mexicano desde esta época, porque recordemos que el ejército mexicano tenía lo que se conoce como soldaderas. Había mujeres que acompañaban al ejército mexicano en todos los eventos que tenían y eran muy importantes para el ejército mexicano. De hecho, se dice que cuando hubo un incendio y se perdió parte del ejército en Chalchicomula,
fue previo a la batalla del 5 de mayo, fueron unas mujeres que estaban preparando comida, las que pudieron haber ocasionado el incendio por una chispa que desataron en un arsenal en donde había municiones. Entonces, esto es lo que pudo desatar el incendio, en donde murieron muchos soldados mexicanos antes de la batalla del 5 de mayo. Entonces, la presencia de la mujer sí es muy importante en la lucha contra la intervención francesa, aunque directamente en la batalla del 5 de mayo, hasta lo que yo he visto, no hay una participación en la lucha armada. No estuvieron luchando, hasta lo que yo sé, directamente en la batalla. Los que lucharon fueron hombres, pero sí la presencia de la mujer estuvo cerca del ejército mexicano. Eso no lo podemos olvidar. Las soldaderas que luego van a ser importantes en la Revolución Mexicana, se conoce mucho, pero desde esta época, incluso Concha Miramón le decía a Miguel Miramón que ella no quería ser esposa de un militar porque no quería andar con el perico al hombro o algo así, decía, porque sabía que las mujeres de los soldados seguían a los hombres en su lucha, pero no necesariamente de manera directa en enfrentarse en la batalla, sino para otras actividades como alimento y cuidarlos, etcétera. Entonces sí es importante, pero no de manera tan directa, hasta lo que yo sé. Erika, para terminar. Nada más sigue el ejército mexicano, a diferencia del ejército francés, que ya, digamos, con la profesionalización, con, digamos, una administración que permite la entrega puntual de recursos, la compra de alimentos sobre el terreno, etcétera, el ejército mexicano es un ejército mucho menos masculino en ese sentido. La soldadera tiene una presencia importantísima a lo largo no solo del siglo XIX, sino por gran parte no gran parte, pero durante la Revolución, que es la otra gran guerra civil muy, muy importante históricamente para México. Por otra parte, hay una participación importante de mujeres en el mundo político del imperio, ¿no? Está obviamente la emperatriz, está, ya la mencionó Arturo, la esposa del general Miramón, hay damas de palacio, y está la esposa de Napoleón III, que también desempeña un papel muy importante, vinculando a el emperador, su esposo, con estos amigos mexicanos que ella tiene, que buscan el apoyo de una potencia europea para apoyar una intervención en contra de los liberales de la Reforma. Muchas gracias, Erika. Pues yo nada más, para terminar, paso a los agradecimientos. Yo sé que esto es protocolario, pero para mí es importante. Primero, en la parte académica, agradecerle a Erika la organización de esta mesa y agradecer, por supuesto, a los doctores Aguilar y Hayes Bautista su participación. Y, hombre, antes que eso, la idea, la propuesta y el acompañamiento del Consulado de Sacramento. Primero, por supuesto, a su titular, Liliana Ferrer, pero también yo quiero agradecer a Juan Carlos Ruiz y a Didia Fong el seguimiento que nos dieron durante varias semanas, casi un mes, creo, para que esto pudiera ser posible. Entonces, yo no tengo ya nada más que decir. No sé si alguien de parte, supongo que Liliana Ferrer querrá decir algo para cerrar el evento. Por mi parte es todo. Gracias otra vez. Muchísimas gracias, doctor Roberto Breña. Lo dijiste de manera muy puntual y muy importante. En efecto, el agradecimiento hago eco de tus palabras únicamente. Los panelistas, las instituciones académicas aquí presentes, obviamente incluyendo Alianza, UCIMEXUS, y yo como titular de este consulado, sobre todo el agradecimiento a mi personal, área de asuntos políticos dirigido por Yuriko Garcés, pero sin duda alguna Juan Carlos y Didia han hecho un excelente trabajo junto con la doctora Erika Pani. Sin ella no hubiéramos podido organizar esto, el Colegio de México. Doctor Hayes Bautista, doctor Arturo Aguilar, doctor Roberto Breña, muchísimas gracias, y doctora Erika Pani,
por haber estado hoy, el primer seminario de toda la semana de México en el Capitolio desde Sacramento. Acompáñenos a los siguientes eventos y obviamente esto queda grabado, así que quienes no se hayan podido conectar el día de hoy, afortunadamente podrán conectarse cuando les sea más conveniente. Quedamos agradecidísimos, doctor Roberto Breña, muchas gracias por moderar este panel, muchas gracias al auditorio por habernos acompañado. Muy amables. Pues gracias. 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 Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Que estén muy Gracias. bien. Muchas gracias. luego. Hasta luego.